Vamos a ver esta nueva serie. Nos vamos a enfocar en el libro de Juan, ¿sí? En el Evangelio de Juan. Y vamos a empezar todo un evento, toda una historia, todo un trayecto. Y ojalá que podamos aprovechar al máximo todo este tiempo, ¿sí? Que durante todo este tiempo que vayamos a ver este libro, vamos a ir verso a verso, que Dios nos esté hablando, que Dios esté confirmando nuestra vida y esté transformándonos de una manera muy, muy especial, ¿sí? Yo a esta serie del libro de Juan le he titulado Cree que Jesús es el Cristo. Así le hemos titulado, así se va a llamar toda esta serie, Cree que Jesús es el Cristo. Y el día de hoy veremos solamente la introducción, no vamos a entrar todavía, pero vamos a ver la introducción porque siempre es importante saber quién escribe, por qué lo escribe, a quién se lo escribe, el propósito del libro para poder entender nuestra lectura. Si no, muchas veces leemos un libro y no sabemos ni a quién está dirigido y nos podemos dar información, creer información que nada que ver con lo que es el libro. Entonces, vamos a la introducción. Vamos a empezar a enfocarnos principalmente en el autor de este libro. Este libro fue escrito por Juan. Pausa, ¿sí? Yo iba a empezar y no hemos orado por la predicación, ¿sí? Vamos a orar para que Dios nos ayude, para que todo lo que veamos se quede en nuestro corazón grabado y que su Espíritu Santo nos esté llevando en todo momento. Oramos. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos para que a través de esta enseñanza tú nos puedas hablar nuestra vida. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión. Que tú seas hablándonos, que tú seas ministrándonos, que tu presencia nos envuelva, nos rodee de una manera muy especial y permite que cada palabra, cada verso, cada enseñanza, cada principio que podamos ver el día de hoy quede grabado en mi corazón, en nuestro corazón y que nos pueda transformar. Queremos cada día creer en ti. Creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a salvar al mundo. Nuestra confianza está en ti y te pido que quites toda distracción en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. ¿Sí? Juan escribió este libro. Sabemos que hay 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, el libro de Juan es un libro diferente a los 4 evangelios, bueno, a los otros 3 evangelios, porque fue el último que se escribió, porque para cuando se escribe ya los otros libros ya estaban circulando, e incluso vamos a ver muchas cosas en el libro de Juan que no están escritas en los otros evangelios. Incluso hay cosas que también Juan omite, pero será un trayecto que iremos viendo en base a la experiencia de Juan. Este libro se escribió alrededor del año 100 después de Cristo y está dirigido este evangelio a un grupo de gente griega que no tiene ningún trasfondo del Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, había gente que no sabía nada del Antiguo Testamento y algunos consideran que este libro de Juan, este evangelio de Juan está escrito para ese tipo de personas que no tienen un trasfondo del Antiguo Testamento, pero que Juan va a llevar a enseñarles claramente quién es Jesús. Y lo veremos durante todo este tiempo a través de diferentes tipos de señales que Jesús va a hacer, a través de discursos que Jesús va a dar, para con un solo propósito y objetivo, que podamos creer que Jesús es el Cristo. Eso es importante, es el propósito principal del libro, creer que Jesús es el Cristo. La palabra creer viene alrededor o cerca de 100 veces en este evangelio, ¿sí? Y otra vez, la palabra creer, el creer, es la palabra principal en este evangelio y nos va a ayudar a que cada vez que veamos diferentes evidencias, nuestra fe pueda fortalecerse y podamos creer realmente quién es Jesús. Juan, ¿quién es Juan? Bueno, Juan es hijo de Zebedeo y de Salomé,
¿sí? Sus padres fueron Zebedeo y Salomé. Juan tenía otro hermano que se menciona en la Biblia, ¿sí? Tenía dos hijos, que era Jacobo y Juan. Y Juan junto con su padre y su familia eran pescadores. Y muy probablemente ellos tenían una empresa porque tenían trabajadores y todo. Y ellos se dedicaban a eso, eran pescadores, estaban ahí en la pesca y en esta empresa. Y Jesús lo llama, ¿sí? Y veamos tantito, vamos a Juan capítulo 1, verso 35. Porque me va a enseñar quién es Juan. Estamos viendo primeramente quién es Juan, el autor de este libro. Y lo primero que tengo que aprender es que Juan era discípulo de Juan el Bautista. ¿Sí? Interesante, a lo mejor para algunos no sabían y piensan que es el mismo, pero este Juan es uno y Juan el Bautista es otra persona. Veamos Juan 1:35. Mira lo que dice. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Sí? ¿Quién fue el que dijo he aquí el Cordero de Dios? Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. Más adelante estaremos enfocándonos en quién es Juan el Bautista, que es aquel que daba testimonio de la luz y que él decía: yo no soy la luz, ¿sí? Y todo él apuntaba a Jesús. Entonces, él Juan el Bautista, ¿no? Y mira lo que dice verso 37. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Entonces me está hablando de Juan el Bautista, que había dos de sus discípulos, uno se llamaba Andrés y el otro es Juan, el que está escribiendo esta carta. Y me dice algo muy interesante, me llama la atención que cuando Juan el Bautista le dice a los discípulos: he ahí el Cordero de Dios, ellos van a seguirle, van a buscarle, ¿sí? Entonces, cuando ellos van buscando y siguiendo a Jesús, ¿te puedes imaginar la escena? Mira, Él es Jesús, Él es el Cordero. A ver, vamos a ver. De repente Jesús se voltea y Jesús le dice: ¿qué buscan? ¿Sí? ¿Qué andan haciendo por aquí? Y ellos quizás asustados: maestro, ¿dónde vives? Y me llama mucho la atención la respuesta de Jesús, que le dice: venid y ved. ¿Sí? Yo le he titulado el día de hoy a esta enseñanza: venir y ver. Porque si algo tenemos que aprender es caminar buscando a Jesús. Si algo estamos haciendo el día de hoy aquí es buscar a Jesús. Quiero conocerle. Me han dicho que es el Salvador del mundo, que es el Cordero. Tengo que buscarlo. Y qué importante que cuando Jesús se da cuenta, Él les dice a ellos: venid y ved. Y dice que ellos fueron a donde moraba y se quedaron con Él. Y creo que el día de hoy esto es lo que Dios quiere: que tú vengas a conocerle, que tú vengas a ver quién es Jesús, quién es el Cristo. Yo no sé, a lo mejor alguien te han hablado de Jesús y tú lo conoces a tu manera, lo has oído de Él y bueno, crees a tu manera. Pero qué importante es creer en Él, ¿sí? Bueno, venir a verlo a Él para poder creer en Él, conocerle. Y me llama la atención que cuando ellos fueron donde estaba con Jesús, se quedaron con Él. Y la idea de hoy es esa: que tú puedas quedarte con Dios en todo momento, ¿sí? Por eso es a través de todo este evangelio que vamos a ir viendo, ¿sí? Que vamos a ir conociendo a Jesús. Porque Juan
es uno de los autores de los evangelios que más me muestran la humanidad de Jesús, ¿sí? Que se cansó, que tuvo hambre, que estaba dormido, se quedó dormido. Me muestra quién es Jesús humanamente, porque era 100% hombre. Pero también me va a mostrar su divinidad y me va a hablar de cosas grandes, de señales, prodigios y milagros. Entonces Juan quiere que puedas tú conocerlo, que puedas venir a ver lo que Él es, que nadie te lo platique, sino que por viva experiencia puedas tener un encuentro completamente con Él, ¿sí? Vamos a Marcos 1:16. Porque en esta historia que acabamos de ver, todavía Jesús no llama a Juan, simplemente fue, lo conoció y después se regresó y se acabó. Pero más adelante es cuando Jesús le va a hacer un llamado especial a Juan. Y mira, vamos a verlo. Marcos 1:16. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí me está hablando de otros discípulos, ¿verdad? Me está hablando de Simón, ¿sí? Que es Pedro, y de Andrés, que es su hermano, ¿sí? Y eran pescadores, verso 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, los trabajadores, le siguieron. Aquí veo en el momento en que Jesús llama a Juan. No nos vamos a enfocar en todos los demás, pero me voy a enfocar en Juan. Jesús ve a que Juan está remendando las redes, y lo que él hace es llamarlos. ¿Llamarlos a qué? Lo leímos más adelante, más hacia atrás, en el verso 17. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y eso es algo que tenemos que aprender todos. ¿Por qué? Porque Dios no te llama a que seas pescador de hombres. Muchas veces tenemos miedo. Ay, es que yo no sé cómo evangelizar. Yo no sé cómo voy a pescar hombres. No. El llamado que Dios te hace, igual que a ellos, es venir en pos de mí. Sígueme. Si tú vienes en pos de Él y tú le sigues, ¿qué va a proceder? Bueno, dice que Él: y yo te haré pescador de hombres. El ser un pescador de hombres, el evangelizar, el hacer su obra, no lo voy a hacer yo, es Dios haciéndolo a través de mi vida. Pero lo que sí me está pidiendo es que yo lo siga, ¿sí? ¿Cuántos hoy quieren seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Seguros? Porque ellos recibieron el llamado. ¿Saben qué me llama la atención? Que dice: y dejándolo todo, lo siguieron. Juan tenía una empresa. Juan tenía un negocio, el papá era el bueno. Y dejándolo todo, le siguieron. Bueno, Pedro no me dice que tenía un negocio así, pero Pedro también y su hermano, y dejándolo todo, le siguieron. Qué importante es que podamos aprender a seguir a Jesús, ¿sí? Entonces, me habla del llamado de Juan, y es aquí donde comienza el caminar de Juan con Jesús. A partir de aquí, Juan, su vida cambiará por completo. A partir de aquí, Juan empezará a ver señales. Juan empezará a ver milagros. Juan verá la crucifixión, estará ahí. Incluso verá tanto su resurrección como la ascensión de Cristo, el levantamiento de Cristo. Todo esto por recibir un llamado y ir en pos de Él. ¿Te puedes imaginar lo que Dios puede hacer en tu vida si hoy tú decides seguirlo? Porque su vida de Juan cambió por completo. Tu vida quiere Dios cambiarla si estás dispuesto a saber quién es y conocerle, ¿sí? Ahora, ya vimos quién es Juan, sus padres, su llamado. Veamos un poquito su carácter.
Porque Juan es un hombre, según algunos versículos, que tiene un carácter medio agresivo. Levanten la mano aquí todos los agresivos. ¿Sí? 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 Unos fueron muy honestos y levantaron la mano. Otros dijeron mentiras y la dejaron abajo. Y otros realmente son muy pasivos. Pero mira, Juan me muestra, vamos a ver quién es Juan, porque es un poquito agresivo. Ahora, interesante. Juan, en su carta, no se describe a sí mismo. Uno diría, lógico, ¿verdad? Nadie se va a quemar con sus propias palabras. Nadie va a hablar mal de sí mismo. Esa puede ser una cuestión, es que no quiero que sepan lo malo mío. La segunda razón por la cual Juan quizás, porque no lo sabemos, no escribe de sí mismo, es porque quizás él no quería figurar en el evangelio. ¿Sí? Se dan cuenta que ahorita leímos, dice, de Andrés y otro discípulo. Pareciera que él no quiere figurar porque él quiere que todo lo que él está escribiendo apunte hacia Dios y no hacia él. Y esto es un punto muy importante. Pero gracias a los demás discípulos, Lucas sí nos describe un poquito cómo es él. ¿Sí? Entonces, no es que sea chismoso, ¿verdad? Pero bueno, nos va a hablar cómo es él. Vamos a Lucas capítulo 9, verso 46. Pero queremos ver cómo es Lucas, cómo es Juan. Y Lucas nos va a decir un poquito de algunas situaciones que pasaron y me hablan de su carácter. Lucas 9, 46 dice de esta manera: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, aquí no está Juan solo, ¿verdad? Están todos hablando, Jesús, sus discípulos, y de repente te puedes imaginar, oye, ¿quién es el mayor aquí? ¿Quién es el que manda, el jefe o qué? ¿Sí? Y estando en esa discusión, dice verso 47, y esto es muy interesante, y Jesús percibiendo los pensamientos, o sea, Jesús lo conoce todo, aún los pensamientos. Dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Agarra a un niño y le dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Sí? Lo primero que hace referencia es, a ver, el que recibe a este niño en mi nombre. Jesús está diciendo, es como si yo mando a este niño y si lo reciben y lo obedecen, es como si me reciben a mí y me obedecen. Bueno, así el que me recibe a mí, ¿a quién? A Jesús. Dice, al que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. Entonces está diciendo el que me recibe a mí está recibiendo al que me envió. Dice, porque el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande. Y están en esa discusión. Y de repente sale Juan, versículo 49. Porque si hablamos de enviar, dice, pues tú me llamaste, me has enviado. Y mira lo que dice Juan. Entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros, ¿verdad? De repente Juan como que en su carácter agresivo, fuerte, dice, espérame. O sea, Señor, yo como tú me mandaste, yo vi a alguien que andaba echando fuera demonios y yo se lo prohibí. Dije, no lo puedes hacer. Esa es la actitud de él. Vas viendo, ahora todos se quedan callados. El que salta es Juan. Y Jesús dice, mira lo que dice el verso 50. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, le dice, ¿sabes qué? Ese es de nosotros, tú déjalo, no hay ningún problema. No puedes prohibírselo. Y aquí como que Jesús medio lo reprende, medio lo exhorta, medio le dice, hey, tranquilo, no, así no es. Verso 51. Y cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron
porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, y me marca 2, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Yo no diría, loco, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar? O sea, otra vez la escena. A mí me gusta imaginarme la escena, ¿no? Están todos ahí, no lo recibieron, se enojaron, y de repente Jacobo y Juan dicen: a ver, Señor, ¿quieres que oremos? Mucha fe tenían estos, ¿verdad? Para poder decir eso. ¿Quieres que oremos? Que caiga fuego del cielo y los consuma. Imagino a todos los demás: cálmate, ¿qué tienes? No, es que esto así no debe de ser. Y quizás se enoja y se molesta. Bueno, quizás no, está enojado, ¿verdad? Nadie de buena gana va a decir: ¿quieres que caiga fuego y los consuma y acabe con todos? ¿Te lo puedes imaginar a este Juan como un pastor? Quizás sin iglesia se quedaba, ¿verdad? Porque hubiera reaccionado de esta manera. No solamente prohíbe, ahora está juzgando y quiere acabar con todos, mandando el fuego. Verso 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, o sea, Jesús voltea y los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Interesante, ¿no? Estamos viendo otra vez un contraste. Juan como es y Jesús calmando todo. No se lo impidáis. La otra es: tranquilos. Ustedes no saben de qué espíritu son, o sea, qué actitud traen. Y creo que tenemos que aprender algo. Los cristianos somos llamados a no tener un espíritu ni de ira ni de venganza, sino al contrario. Como cristianos tenemos que tener un espíritu de paz, de bondad y de amor. Creo que Jesús nos lo ha enseñado en todo momento, ¿sí? Entonces, el hecho de que de repente estos fueran medios agresivos los llevó a tener un apodo, ¿sí? Y interesante, porque este apodo el Señor Jesús se lo puso a ellos. Mira en Marcos capítulo 3 verso 17. ¿Sí? Algunos mejor ya se lo saben, lo del apodo, otros no. Pero en Marcos 3, 17, Marcos describiendo a los que Jesús había llamado, a los 12, ¿sí? Dice Marcos en el 3:17: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. ¿Sí? O sea, como que Jesús, al ver su carácter, le dice: ¿sabes qué? Ustedes son los hijos del trueno. ¿Sí? Porque son bravos, porque son medios especiales. ¿Sí? Pregunta: ¿cuántos hijos del trueno tenemos en la iglesia el día de hoy? ¿No? ¿Sí? Que son bravos y que de repente las cosas de Dios, no, nadie le puede hacer eso a Dios. No, eso es imposible que en la iglesia. Yo soy el más celoso de todos. No, tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ese no es el propósito. Y algo que yo aprendí un día es: nosotros no tenemos por qué defender a Dios. Al contrario, Él es el que nos defiende. ¿Sí? Dios se encarga de todo. ¿Qué tengo que hacer yo? Hablar la palabra, predicar las buenas nuevas, y Dios es el que hará su propósito. Entonces Jesús le pone este apodo, y esto no solamente me dice el tipo de carácter que es. ¿Por qué? Porque si me habla hijo del trueno, ¿cómo es un trueno? ¿A cuánto les dan miedo los truenos? ¿Verdad? A muchos les dan miedo los truenos. Entonces me habla de qué tipo de personas eran. ¿Sí? Incluso hay una historia bien peculiar también con ellos. Vamos a Marcos capítulo 10 verso 35. ¿Se dan cuenta? Juan no habla nada de él, pero entre Lucas y Marcos nos están mostrando quién es Juan o cómo es Juan, ¿verdad? Marcos 10:35, por favor. Mira lo que dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se les acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo:
¿qué queréis que os haga? Me llama la atención la pregunta de Jesús. Primero hay una gran relación que ellos llegan con el maestro y dicen, entonces que queremos pedirte algo, pero queremos que no lo hagas. Número uno. Acabamos de leer hace rato que Jesús sabe los pensamientos de todos. ¿No sabe lo que ellos iban a pedir? Claro que sí, pero de repente les pregunta, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Verso 7. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo no diría, sí, cómo no, ¿verdad? ¿Sí? ¿No quieres, o sea, quieres VIP? O sea, yo quiero que esté Dios y yo quiero estar a su derecha y el otro mi hermano a la izquierda, ¿no? O sea, los mejores lugares, no hay otro mejor lugar más que eso, ¿no? Entonces, ellos están pidiendo, ¿sí? Ándale, concédemelo, o sea, no seas mala onda, ándale, Señor, ¿no? Y vamos a dejar tanto aquí en pausa, pónganle tanto el dedo ahí y vamos a Mateo 20:20, porque hay una situación muy similar a esta. Ahorita vamos a regresar ahí mismo. Mateo 20:20. Y dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ándale, ya vino su mamá, ¿verdad? Se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, ¿sí? De Jacobo y de Juan, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. No se sabe si es la misma escena, ¿sí? Que a lo mejor, ahorita que estábamos leyendo en Marcos evita poner que vino su mamá, ¿sí? No quiero quemarlo, ¿verdad? Simplemente le pidieron y el Señor dijo que no. Pero Mateo dijo, no, los voy a quemar, ¿verdad? ¿Sí? No sabemos si es la misma escena. Lo que sí, o pudo haber sido que ellos al recibir un no, fueron por su mami. ¿Sí? Mamá dijo que no. ¿Sí? Hablo con él. ¿Sí? De esas mamás que hay por aquí, ¿verdad? Hablo yo con él. Y llegó igual y se postró y todo y te pido algo. Y así como Jesús, a ver, ¿qué quieres? Y Jesús ya sabe, ¿sí? Y le pide exactamente lo mismo. Es que ordena, tú dilo, ordena y se va a hacer. Uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? ¿Qué contesta Jesús? Regresemos otra vez, les dije ahí en Marcos, ¿verdad? Marcos 10:42. Desde el 41. Perdón, me estoy. $38, si queremos del 38, ¿sí? Terminamos el 37, el 38. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús de repente le dice a los discípulos, ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero les hago una pregunta. ¿Van a poder beber del vaso que yo bebo? ¿Y van a poder ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Aquí en este versículo Jesús está hablando del sufrimiento, ¿sí? Jesús le está diciendo, ustedes estarán dispuestos a pasar por lo mismo que yo voy a pasar, a beber del mismo vaso, del mismo bautizo. Van a estar dispuestos a sufrir por lo mismo, a entregar su vida como yo la voy a entregar. Y mira lo que dice en verso 39. Ellos dijeron, podemos. Y Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda,
no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Sí? Jesús le dice, bueno, ¿están dispuestos a morir? Sí. Bueno, les digo algo, van a morir. Pero el sentarte a la derecha o a la izquierda, yo no lo puedo dar. Está preparado para alguien y yo no puedo hacer eso. Incluso nada más como referencia en Hechos capítulo 12, no vamos a ir para allá, pero me dice que el rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Después lo pueden leer en su casa. Y muchos consideran que ahí lo decapitó, le cortó la cabeza. Entonces, claro que sí iba a morir, claro que sí iba a beber del agua o del vaso y ser bautizado de la misma manera que Jesús, claro que sí, pero no podían sentarse a un lado y al otro, ¿sí? Verso 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, ¿verdad? Otra vez, ahí, Juan y Jacobo hacían bronca de repente entre los mismos discípulos, ¿verdad? ¿Qué podían decir? Uy, qué bárbaros, eso siempre quiere estar en la punta de grito, ¿verdad? O deja que también Dios se escoja, o eso no es importante, o no sé, pero ellos empezaron a enojarse realmente. Y Jesús lo ve, verso 42. Mas Jesús llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, me habla de aquellos que son gobernantes. Ellos son los que se enseñorean, ellos mandan, hacen potestad y todos están para servirles y hacer lo que ellos quieren porque son los jefes. Verso 43. Mas no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Me llama la atención porque pareciera que entre Jacobo y Juan están buscando una posición. Quiero ser el primer lugar, quiero estar en la cabeza, yo quiero estar a un lado tuyo, yo quiero estar ahí. Y Jesús les está enseñando una actitud de servicio, de carácter, de humildad. Que Jesús dice, el que quiere ser el mayor tiene que ser el más pequeño de todos. El que quiere ser el grande tiene que servir. Y creo que es la manera que tenemos que aprender nosotros. Porque hoy la sociedad en que vivimos queremos ser jefes de todo, ¿no? Siempre queremos ser jefes. Oiga, busco trabajo. ¿Y de qué lo quieres? ¿De gerente no hay? La busco de jefe. ¿Habrá uno por ahí? No, aquí empezamos desde abajo. Muchas gracias, busco otro lugar, vámonos. Pero la Biblia me dice que entre nosotros es diferente. Aquí no se trata de ser el mayor, el grande. Aquí se trata de estar sirviendo. ¿Quieres ser grande delante de Dios? Tenemos que servir. Y ejemplo nos lo ha dado. Porque me dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Sí? Algo que me gusta mucho es que me habla de que Juan estuvo dentro de un círculo íntimo con Jesús. Vamos a ver 3 historias donde me muestran cómo Juan está dentro del círculo íntimo con Jesús. ¿Sí? Marcos capítulo 5 verso 22. No me voy a meter a estudiarlo ni a explicarlo, simplemente vamos a ver dónde estuvo, ¿sale? Para que si no, no terminamos el día de hoy. Marcos 5:22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo a Jesús, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, bueno, ahí vamos a detenernos ahí, porque me habla de un hombre principal en la sinagoga, así llamado Jairo. Su hija está agonizando, su hija está mal, va a buscar a Jesús, y qué impresionante que Jesús está puesto y dice: vamos, claro que sí. Le rogó que fuera a poner su mano sobre su hija para que sanaran. Pero mientras van caminando,
Sabemos la otra historia, que había una mujer que tenía flujo de sangre de hace 12 años y que nadie la podía sanar, y que ella decidió tocar el manto de Jesús para poder ser sanada, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan la historia? Y si no, lo leen en su casa. Vamos al verso 35. Marcos 5:35. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Te puedes imaginar la noticia? Están esperando el Jairo así como que hay otro milagro con esta mujer y anda, Señor, vámonos rápido, ándale, vámonos. Y cuando están ahí todavía hablando, le vienen a decir: tu hija ha muerto. ¿Sabes qué? Ya no molestes más al maestro. Ya no hay necesidad. Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Sí? Interesante, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Sí? Entran esos tres personajes principales. Con Jesús iba una gran multitud, a todos los deja ahí y nomás se toma a ellos tres. Y luego dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echó fuera a todos, tomando al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Y entró donde estaba la niña, ¿no? Otra vez, imagínate la escena. Va Jesús, van todos, están llorando. Y Jesús dice: no teman, no, ¿para qué lloran? La niña no está muerta, la niña duerme. Y se empiezan a burlar. Yo me imaginé, ¿cómo es el carácter de Pedro? ¿Se acuerdan? Pues bien bravo, ¿no? Le cortó la oreja ahí a un soldado. Estaba Pedro y los hijos del trueno. ¿Qué pasaría si tú estuvieras con Jesús y se empiezan a burlar de él? ¿Tú qué harías? ¿No es que nos enojaríamos? Yo creo que esto de repente se ponen así como que poquito más y vuelven a decir: ahora sí oro, Señor, que caiga fuego del cielo y lo consuma, ¿verdad? Ahora sí acabamos con ellos. Pero Jesús no, simplemente toma a sus padres y dice, verso 41, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Quién se espantó? Pues yo creo que el papá, mamá, y creo que Pedro, y creo que Jacobo, y creo que Juan también. O sea, no crean que Juan y Jacobo, sí, ya estamos acostumbrados. No, sí. Todos los días lo hacemos. Sí, no, a mí me tocó ayer, hoy le toca a Jesús. No, yo imagino que se asustaron, se espantaron de lo que estaban viendo en ese momento y estaban maravillados. El estar cerca de Jesús te hace ver milagros. El estar cerca de Jesús te hace ver cosas diferentes. El estar cerca de Jesús te hace ver sus maravillas. Pero es necesario estar ahí para ver lo que Él hace. Segunda historia, Marcos 9:2, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 2. Vamos a ver la transfiguración. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Otra vez, esos tres eran los que siempre tomaba Jesús, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfigurar es metamorfosis, o sea, una transformación completamente en ellos. Creo que siempre que hablamos de una metamorfosis, siempre nos pone ejemplo de una oruga, una mariposa, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Y puedes ver dos cosas completamente diferentes: una oruga a una mariposa, la metamorfosis. Entonces me habla de algo que pasó en Jesús. ¿Qué pasó? Versículo 3.
y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, que hace poquito por aquí anduvo, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Se transfiguró él. Pudieron ver realmente cómo era Jesús. A Pedro, a Jacobo y a Juan, Jesús les mostró su gloria. Les da a conocer realmente cómo es Él. Y una vez más están viendo sus maravillas. Y aprendo algo. Otra vez, ¿quieres ver maravillas? ¿Quieres ver cómo es Él? ¿Quieres conocer a Jesús? La única manera es estar cerca con Él. Hay mucha gente que quiere tener un encuentro con Jesús, quiere conocerle cada día más, pero ni le ora, ni le busca, ni lee la Biblia, ni viene a la iglesia. Es imposible. Ellos estaban ahí y vieron la gloria de Jesús. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Una vez más, están espantados. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar la escena otra vez? No solamente Jesús hace una metamorfosis y cambia su gloria, sino que de repente me aparece Moisés y me aparece Elías. ¿Sí? ¿Fantasmas o qué? Y tan especial que hasta Pedro dice, aquí es que habla es Pedro, dice: ¿cómo ves? Pues aquí nos quedamos ya, ¿no? Me imagino esta escena. Es como si de repente Dios te lleva al cielo y en un instante estás delante de la presencia de Dios. ¿Qué dirías tú? ¿Cuándo nos regresamos? ¿O dirías: ¿y si aquí me quedo? Ellos están así, ¿cómo ves? Aquí nos quedamos. Pero estaban espantados. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Sí? Algo está pasando ahí. Una voz: él es mi hijo. Volteamos con Moisés, ya no hay nadie. Con Elías, ya no hay nadie. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Yo me quedé asombrado con este versículo. Imagínate que Dios te lleva al cielo y te dice: te voy a regresar con una condición. No digas nada. Los que son chismosos dicen: no, mejor mátame, ¿verdad? ¿Cómo no hablar? ¿Cómo no decir? ¿Cómo no hablar de lo que he visto de la gloria de Dios? ¿Cómo quedarme callado? ¿Sí? Si te queda celular, tomé foto, traigo fotos. ¿Sí? Tomé mi selfie ahí en el cielo. O sea, pero no. Y cuando dice: y no se lo digan a nadie, me imagino cómo tuvieron que morderse la lengua y decir: llegaron, ¿a dónde fueron? No sé. ¿Qué hicieron? Nada. No podemos decir. Pero estaban maravillados, ¿verdad? Y por último, Marcos 14:33. Marcos 14:33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, otra vez, los mismos 3, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Estamos hablando del Getsemaní. Jesús yendo a orar, a punto de entregar su vida. Y luego dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti.
aparta de mí esta copa. ¿Recuerdan que hablamos de la copa que iba a beber? Era esta, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? Entonces, otra vez los lleva. Está Jesús angustiado. Se lleva sus mismos tres, se pone a orar. Ay, Dios, si puedes pasar esta copa, pero mi voluntad no quiero, sino la tuya. Y regresa para ver cómo sigue la oración y durmiendo. ¿Sí? Y luego le dice, verso 38, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, hablando de Jesús. Y al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Entonces, no sabían. En una estaban espantados, en la otra maravillados, otros espantados, y ahorita no sabemos qué decirte. Pero no podemos más, estamos cansados de sueño, no podemos orar. Y creo, escuché algo que me gustó. Creo que no escoge Jesús a Pedro, Juan y Jacobo porque sean los VIP y sean los mejores. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el consentido de tu papá y de tu mamá? Espero que sean ustedes. Normalmente el consentido es con el que batalla más. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque de repente los papás dicen: ay, mi hijo, pues a ti, tú te portas bien, hombre, contigo no hay problema. El problema es el otro. El problema es la otra, ese es el problema. Y a veces yo creo que Pedro, Jacobo y Juan no es porque eran VIP, sino era con los que más batallaba. Y mejor los tenía que tener cerquitas, porque si los dejo allá. Me acuerdo cuando mi mamá se iba de la casa, o mi papá, y salían fuera al centro, lo que sea, y nos dejaba a mi hermano y a mí en la casa. Hacíamos y deshacíamos. Nosotros jugábamos fútbol dentro de la casa y quebrábamos y lo que sea, ¿verdad? Entonces mi mamá mejor decía: mejor vente. Entonces dijo que a lo mejor Jesús lo mismo. Jesús sabe quién necesita más y nos jala, porque Él quiere tratar en nuestro corazón y cumplir su propósito en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces ellos estaban dentro del círculo íntimo de Jesús. No solamente eso, Juan estaba siempre cerca. Vamos a Juan 13:21, por favor. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, creo que también saben esa historia, ¿sí? Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, mira lo que dice en el verso 21. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Estaban ya listos. ¿Quién lo iba a entregar? Judas. Nosotros lo sabemos, ellos no lo sabían. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿saben a quién se refiere? A Juan, ¿no? Juan se conoce y él se describe como el discípulo que amaba, que Jesús amaba. Entonces, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, ¿sí? Entonces, igual, te imaginas la escena, están todos comiendo, todos tranquilos, uno me va a entregar, y de repente Pedro así como que: pregúntale. Que le pregunte. Ahí voy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan estaba a un lado. Ahora dice ahí que estaba recostado al lado de Jesús. Ahora, hay ¿cómo se llama? Escenas o incluso imágenes donde ponen a Juan recostado en el pecho del Señor. Bueno, culturalmente hoy sería muy raro, ¿no? Sí. Oye, que te pregunto: oye, ¿cómo estás? Oye, ¿dónde te sientas? No, al lado del pastor, y me pongo en su pecho, ¿verdad? Pues como que, hágase para allá, no se ande sacando por aquí, ¿sí?
O sea, pues, como que no. Pero culturalmente allá era diferente. Estaba la mesa, no eran como las mesas de ahora, eran mesas más bajitas. La gente se sentaba de lado, los pies se ponían hacia atrás y se sentaban con, con un codo apoyando en la mesa. Con el otro agarraban el pan, lo mojaban y comían de esta manera, ¿cierto? Entonces, si tú vas a hablar con el que está a tu lado derecho, pues, le puede estar hablando y ningún problema. Pero si le quieres hablar al que está del lado izquierdo, lo que tenías que hacer era hacerle así. Automáticamente eso hacía ver que estaba recostado con el Señor. Por eso culturalmente es lo que algunos consideran, ¿sí? Entonces, estaba siempre cerca. Incluso en la cruz, en la crucifixión, Juan estuvo ahí también. ¿Por qué? Porque Juan tenía sus palancas ahí con influencia con el sumo sacerdote. Él es el que puede entrar cuando el Señor Jesús es juzgado. Incluso es aquel que ayuda a Pedro para meterse al patio cuando Jesús va a ser juzgado. Cuando Pedro lo niega a Jesús 3 veces, bueno, Juan lo ayuda a entrar. Y es Juan el que está ahí en la cruz del Calvario, ¿sí? Juan 19:26. Vamos a leerlo. Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces simplemente hace referencia que aún en la muerte de Jesús, Juan estuvo en la cruz, ¿sí? ¿Qué tanta relación tenía? Que le dejó a él encargado a su madre, ¿sí? Y dice que se encargó a partir de ahí, de María. Entonces esto me habla de la relación que tenían. No solamente estuvo en la muerte, sino también estuvo en la resurrección. Juan 20, versículo 1, por favor. Juan, capítulo 20, versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, Juan, y le dijo: se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde le has puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Algunos consideran que, bueno, Juan era mucho más joven que todos y quizás por eso pudo correr más rápido, ¿verdad? Otros dicen que porque metió primera, segunda y tercera, ¿verdad? Entonces, Juan tiene 3 cartas y Pedro nomás tiene 2. Entonces Pedro nomás tiene segunda y aquel tercera. Y luego verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, es Juan, que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué dice al final? Y creyó. ¿Sí? Creer. Lo que Juan quiere es que aprendamos a creer nosotros. Juan vio la obra de Jesús en su caminar, los señales, milagros, la transfiguración. Juan vio su muerte y Juan está viendo también su resurrección. Y dice que Juan lo vio y Juan creyó. Es un fiel testigo de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Por eso creo que al estudiar el libro de Juan, es un libro que me va a ayudar a entender quién es Jesús, de alguien que estuvo con él lo más cerquita posible. O sea, no me está hablando Juan de algo que escuchó, sino que él vio. En la primera carta de Juan dice: lo que palparon nuestras manos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo, de eso testificamos, de eso hablamos. Y eso es lo que él ha escrito en esta carta, en este libro más bien.
Por eso es importante que podamos nosotros leer. Juan estuvo con Jesús en todo momento. Pudo ir a lugares donde no todos fueron llevados. Vio cosas que no todos vieron. Y aquí aprendo algo. Vamos a terminar, 2 versículos más. Segunda de Corintios 2:9. Segunda de Corintios 2:9. En base a lo que estoy diciendo, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo es muy importante para nosotros. ¿Amas a Jesús? Hay cosas preparadas para ti. Cosas que nadie ha visto, cosas que nadie ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para ti. Pero solamente lo vas a hacer si vienes a Él, le crees en Él y le sigues. No más, no puedes. No hay otra manera. Dios tiene cosas preparadas para ti. Y estoy seguro que Dios a través de este libro confirmará ministerios, llamados, dones, cosas, doctrina. Dios lo hará, confirmará en ti para cumplir su propósito que tiene preparado. ¿Sí? Dios quiere mostrarse completamente a ti. Juan fue pastor de algunas iglesias, como la de los Efesios, y algunas iglesias de Asia. Por eso escribe la carta de Juan 1, 2 y 3. Y después de ahí es exiliado a la isla de Patmos, y ahí escribe Apocalipsis, ¿no? Un día llegaremos a ese libro y lo estudiaremos verso a verso también. Pero él escribe y recibe una revelación de parte de Dios. Entonces puedo entender algo. Cuando buscas a Dios, Dios se va a revelar a ti. Juan muere anciano, ¿sí? Fue el último que murió de los discípulos. Él murió siendo ya un anciano. Se dice que un día lo echaron en un jarrón lleno de aceite hirviendo y que no le pasó nada. ¿Sí? Dios hizo un milagro en todo momento con él. Algo que Juan siempre nos habló, aunque era el hijo del trueno. Si tú lees sus cartas, siempre nos habla del amor de Dios. Dos cosas dice Juan normalmente: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que se enfoca es en el amor. Ama a Dios, ama a tu hermano, ama a Dios, ama a tu prójimo, ama el amor, y se enfoca tanto en el amor. Y creo que eso es lo que Dios hizo en su vida, el testimonio que Dios hizo en él. Tú necesitas creer hoy en Jesús para que pueda usarte de una manera especial. Dios quiere usarte como un testimonio vivo para que todos te puedan creer. Y termino con este versículo, Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Si gustan irse subiendo los músicos de una vez, por favor. Juan 20, 30 y 31 dice así: hizo además, estamos hablando de Juan en su libro y está describiendo el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. Juan dice, hubo mucho hizo demasiado. Muchas de esas cosas no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Y me va a decir el propósito, y aquí todos tienen que subrayar para que entiendan el propósito del libro de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para esto se han escrito estas cosas. Lo que veremos en todo este tiempo, el libro de Juan tendrá como un propósito que puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora uno me van a decir, yo ya lo sé, por eso soy cristiano, yo ya lo acepté. Pero creo que a muchos de nosotros nos falta aprender a experimentar
las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Y para eso hay que estar con Él, y para eso hay que creer en Él. Y me dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús, el único que puede darle vida a tu vida. No hay otro. El secreto está: cree en Él. Cree en Él. Y creo que hoy Jesús te está diciendo a ti: venid y ved lo que quiero hacer contigo. Ponte de pie, por favor. Ven a Él. Venid y ved. Te digo algo, Juan, creo que en su mente, cuando estaba pescando, remendando las redes, nunca pensó lo que Dios iba a hacer, es más, lo que iba a ver. Pero obedeció, fue. Dejándolo todo, le siguieron. Le siguió. Creo que Jesús hoy te está diciendo a ti: venid y ved lo que quiero hacer en ti. Ninguno de nosotros sabemos lo que Dios quiere hacer, pero tienes que venir y ver. Y lo que aprendimos, tienes que estar con Él en todo momento, porque dice la Biblia que separados de mí nada podréis hacer. Y 2, dentro de su círculo íntimo. Dios no tiene VIP, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene gente que dice: yo quiero estar pegado a ti en todo momento. Yo no sé cómo esté tu vida hoy, pero te puedo decir algo: si pones tu mano en Jesús, tu fe en Jesús y crees en Él, te dará vida y cumplirá su propósito en ti.